Hay un enigma que se intenta resolver desde hace 150 años. ¿Quiénes escribieron los evangelios? ¿Cuándo los escribieron? Tras 20 años de investigación, Fernando Conde ha encontrado la solución a este enigma. Todo es un mito. No existió Jesucristo, ni los apóstoles, ni San Pablo. No hubo pasión, ni muerte, ni resurrección. Ni se fundó iglesia alguna, no en el siglo I. Todo fue ideado en el siglo IV. Empezó en el año 303 por obra de un fanático. Es el año 303. El emperador Constantino manda reunirse a un pequeño número de redactores, a los cuales les encarga una tarea. Algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. Bajo la orden del emperador, estos escribas inventan el guión de toda una historia que, como digo, revolucionaría a la humanidad. En esa reunión deciden crear de la nada lo que fue conocido como los 4 evangelios. Ellos redactarían esos evangelios y varios textos más, todos inventados, todos falsificados, todos por encargo. El cristianismo fue sacado de la imaginación de estos redactores, esos antiguos escribas, con el fin de poder implantar en el imperio una nueva religión, el cristianismo. La religión, las religiones en general, los dogmas implantados por el ser humano, han acarreado más muertes, más derramamiento de sangre, más inmoral, menos paz y más guerra, y por consiguiente más muertos sobre la mesa que cualquier otro conflicto por otro tipo de cuestiones. Ni siquiera sumando todas las víctimas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas, llegarían a alcanzar el listado de muertes por guerras santas, por cruzadas, luchas contra los infieles de uno u otro bando, o acabar con la vida de ciertas etnias por procesar un dogma religioso. En el mundo, por norma, se ha impuesto a lo largo de la historia la creencia a la razón. Se han matado y se matan personas porque se creen herejes o por ir en contra de los preceptos religiosos. Durante muchos siglos, aquel que iba en contra de la religión solo merecía la muerte. Durante siglos se ha matado por algo que, tenga o no base real en algún personaje histórico, no deja de ser un invento humano. La religión es un invento exclusivamente humano. No hay ningún animal que rece, que erija templos, vaya a misa o a cualquier otro templo de otra religión, o mate a sus semejantes por tal o cual deidad. Hemos acabado y acabamos con la vida de otros, por algo que solo el hombre profesa. Además, matamos por algo desdibujado y que no sabemos darle forma. ¿Qué es Dios? En cualquiera de sus religiones, ¿cómo es? ¿De dónde surge? ¿Es un concepto? ¿Alguien real? ¿Una energía? ¿Una manifestación de algo? ¿Y ese algo qué es? Sin embargo, somos la única especie en este planeta que podemos acabar con otros para atestiguar que ese algo que no sabemos qué es el verdadero respecto a los otros algo saben qué es de otras religiones. Y así, durante 2000 años, el mundo se ha peleado. Ha matado a sus semejantes por defender un invento exclusivamente humano. Nos dicen que la religión nos hace ser mejores personas, pero la historia nos demuestra que en la mayoría de las ocasiones nos lleva al asesinato y a la muerte. Puede que ahora haya personas que se incomoden con esto que digo, pero he de decir que me da igual, porque lo que comento es absolutamente cierto. Ojo, y sé que la creencia en algo ha ayudado a muchas personas, por supuesto, y que ciertos preceptos religiosos les han ayudado en la vida, pero ¿realmente creéis que ha merecido la pena? ¿Tantas muertes, tanta ignorancia en pos de las religiones han merecido la pena? Yo creo que no, amigos. Se ha quemado, se ha torturado, se ha asesinado, se ha vetado el conocimiento científico, se han amputado las alas de aquellos que quizá pudieron llevarnos por un camino diferente, y se ha acabado con la vida
de ciertas personas porque decían, por ejemplo, que la Tierra giraba alrededor del Sol, o que había vida en nuestro cuerpo como pequeñas células. El sentido religioso ha arrancado de raíz quizá ese conocimiento y lo ha dejado enterrado durante siglos porque eso iba en contra de Dios. ¿Y quién lo dijo? ¿Bajó Dios a decir a los hombres que el conocimiento era malo? ¿Bajó Dios a decir a los hombres que había que acabar con el otro, con el vecino, con el del país que teníamos al lado porque no creía lo mismo que nos decía que teníamos que creer? Y luego están los que defendieron esa idea. Hay que matar en nombre de Dios. Tu vida no es tuya. No intentes buscar tu camino porque lo que te pase es voluntad de Dios y no la tuya. Como si fuéramos marionetas bajo el dominio de ese algo que nadie sabe definir lo que es. No pienses, ya piensa Dios por ti. No actúes, ya decide Dios por ti. Si sufres, es porque Dios lo ha querido. Si ríes, es porque Dios lo ha querido. Si un familiar muere, es porque Dios así también lo ha querido. Todo es voluntad de Dios, ni de la tuya, ni de la mía, solo de Dios. Como veis, no soy tibio, como podéis comprobar, ¿eh? Los más religiosos dicen que a lo largo de la historia las muertes en el mundo se producen por la voluntad de Dios. Él solo es un mero espectador, alguien que impunemente ordena a los hombres que acaben con la vida de otros. Sin embargo, es el hombre y solo el hombre el que alza la mano para acabar con sus semejantes. La religión es el mejor invento de los humanos para acabar con el contrario, con el que no piensa igual, con el débil, con el diferente. Para conquistar territorios, la religión. Para invadir países, la religión. Los mayores genocidios jamás ocurridos en la humanidad se han producido por la religión. Millones de muertos en la Europa nazi porque alguien procesaba, por ejemplo, la religión judía, entre otras. Cientos de miles de muertes en la antigua Yugoslavia por ser musulmanes. En Irlanda del Norte aún quedan los ecos de las luchas entre protestantes y católicos que han dejado decenas de muertos, todo por un invento exclusivamente humano. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo?